con la aparición de la fosita primitiva, que se llama FGF8, Fibroblast Growth Factor 8, que va a inhibir a esta proteína, la va a perder. Por lo tanto, las uniones estrechas, fuertes entre las células plásticas se va a perder y las células se van a ir y se van a mover hacia donde hay una depresión. Y donde hay una depresión, en esta fosita primitiva que apareció en el extremo craneal de la línea primitiva. Entonces, las células epiblásticas pierden su unión por la pérdida de esta proteína y se van a invaginar. Por eso este proceso se llama invaginación hacia el interior. Tras esta invaginación, las células van a tomar tres direcciones. Las células epiblásticas que se invaginaron y se fueron al hipoblasto hasta abajo se van a denominar endodermo. ¿Ok? Ahora, esta capa se llama endodermo. Luego las células, mesodermo, ahorita lo cambio. Pero las células que quedan entre el endodermo recién formado y el epiblasto aún no diferenciado se denomina mesodermo. Y luego las células que se mantienen en la capa epiblásticas se van a denominar ectodermo. ¿Ok? Bien. Y así es como se forman las tres capas germinativas. Entonces, bien, las tres capas surgieron de una misma capa que fue el epiblasto. Y esa es también pregunta de examen. El epiblasto es la fuente de todas las capas germinativas, porque ven cómo las tres, el endodermo se formó de las células epiblásticas que imaginaron hacia el hipoblasto. El mesodermo se formó de las células epiblásticas que se quedaron entre el endodermo y el epiblasto. Y el ectodermo se formó por las células epiblásticas que se quedaron en el epiblasto. Entonces, la fuente principal de las capas germinativas es el epiblasto. Bien, hasta ahorita tiene una duda con la gastrulación, con este proceso. Es muy importante que quede muy claro. Si tienen una duda, díganme. Si no, pues continuamos. Todo bien. ¿Todo bien? Perfecto. Ok. ¿Se acuerdan que les había dicho que aquí va a haber una membrana, bucofaringea, orofaringea? Pues bien, casi a la par de esa membrana va a aparecer una placa, que se llama placa precordal, ¿ok? Que va a estar entre la membrana bucofaringea y el extremo craneal de la notocorda, que es una estructura que ahorita vamos a ver cómo es que se forma, ¿ok? Pero que sepan que aquí va a aparecer una placa que se llama placa precordal. Bien. Y eso es lo que les decía, la membrana bucofaringea, que va a estar en el extremo craneal del disco embrionario, del epiblasto, va a formar la cavidad oral. Y así como hay una membrana bucofaringea en el extremo craneal, pues va a haber una membrana opuesta, que se llama membrana cloacal, que se va a formar el canal anal, ¿ok? Lo que tiene que saber de estas dos, que es muy importante, es que ambas están así como pegadas de ambos extremos, de ambas capas germinativas, como un sándwich. Entonces la parte de en medio no está adherida en ese sándwich, ¿ok? O sea, la membrana bucofaringea está adherida por el ectodermo y el endodermo y como que se aplastan, por así decirlo. Entonces no hay mesodermo ahí. Lo mismo pasa con la membrana cloacal. Están ambas como que aplastadas sin la capa intermedia, que sería el mesodermo. Por lo tanto, si le llegan a preguntar de qué está formada ambas membranas, de ectodermo y endodermo sin mesodermo. Bien, normalmente cuando vean como una estrella, acuérdense que eso es pregunta de examen. Bien, la notocorda. La notocorda va a ser muy importante porque esa va a servir como eje para el desarrollo del sistema axial, ¿no? ¿Se acuerdan del sistema axial? Todo lo que será como las vértebras, la columna, toda esta parte esquelética central, pues bueno, eso se va a formar a partir de la notocorda, porque la notocorda va a formar como este eje, ¿no? O sea, le va a decir, justo aquí es en medio, aquí se va a desarrollar. Entonces, ¿cómo se forma la notocorda? Bien, la notocorda, también pregunta de examen, se forma en el día 18. Bien. En el día 18 es también justo cuando se está formando la gastrulación, ¿no? ¿Se acuerdan que la línea primitiva aparecía en el día 16? Entonces, el día 18 es muy cerca, sigue el proceso de la gastrulación. ¿Qué pasa? Pues vean, mientras se invagina las células epiblásticas, hay unas células en el epiblasto, que son estas naranjas, que se llaman células prenotocordales, que van a ir hacia la placa precordal. Por eso es el nombre de la placa precordal, porque dirá o le da la dirección a la notocorda. ¿Ok? ¿Se acuerdan de esta placa? La placa precordal. Pues hay unas células del epiblasto que mientras se están imaginando van a esa dirección. ¿Ok? Como son poquitas, necesitan más células, entonces empiezan a intercalar con la capa subadyacente, que sería el hipoblasto. Aún no es endodermo, porque todavía no se diferencian en tres capas germinativas. Si este proceso de la gastrulación, por eso sigue siendo hipoblasto. Entonces, mientras se intercala, forma como una placa temporal, que se llama placa notocordal. Bien, una vez esta placa notocordal empieza a dividirse, empieza a proliferar,
ya tiene la cantidad suficiente de células para desprenderse ahora de este endodermo, porque ya no es hipoblasto, ahora es endodermo, ya se formó la capa germinativa inferior, se desprende esto endodermo, se queda nada más con células notocordales y ahora se denomina notocorda definitiva, ¿ok? Que más adelante vamos a ver que esa notocorda definitiva es muy importante porque va a servir como eje para el esqueleto axial. Bien, durante este proceso hay un hueco. ¿Se acuerdan que las capas germinativas tienen dos cavidades, ¿no? ¿Se acuerdan? La semana de los pares, todo tiene dos pares, ¿no? Tenemos el epiblasto y el hipoblasto. Arriba del epiblasto estaba la cavidad amniótica y debajo del hipoblasto estaba el saco vitelino. Y que esos siempre estaban como que divididos, ¿no? O sea, ambas capas germinativas las dividían y no se tocaban. Pues, ¿qué pasa? Durante este proceso, la gastrulación, la notocorda, se genera una mueca, ¿ok? Como las capas no se están diferenciando, se están formando, se genera un espacio aquí que va a conectar ambas cavidades temporalmente, ¿ok? Entonces, durante este proceso, ambas cavidades están en contacto entre sí. ¿Y qué las conecta? Esta mueca que se llama conducto neuroentérico, que esa es pregunta de examen, ¿ok? ¿Qué va a conectar la cavidad amniótica sacovitelino temporalmente? El conducto neuroentérico. Bien, y ya como última, que está, la verdad, yo no me la sabía y pocos de mi generación se la sabía, pero era pregunta de examen. La notocorda, pues quedamos que sirve como eje para el desarrollo del esqueleto axial, ¿no? De la columna vertebral, de toda esta parte longitudinal. Pues, ¿qué pasa? Una vez se desarrolla, pues la notocorda queda como remanente, ¿ok? Y el remanente de la notocorda va a ser los discos intervertebrales, ¿ok? Son los remanentes. Si quieren ser así más específicos, los núcleos pulposos de los discos intervertebrales. Pero en mi examen venía, ¿cuál es el remanente adulto de la notocorda? Discos intervertebrales, médula ósea, médula espinal o columna vertebral. Yo puse médula ósea, no sé por qué, pero es discos intervertebrales, ¿ok? ¿Se acuerdan de esos? Discos intervertebrales. Esa es pregunta de examen. Bien. Alantoides, ¿ok? Esto va a tener mucha más importancia cuando veamos en semana 4, perdón, es que me dio frío. Cuando veamos en semana 4 sistema digestivo y en semana 5 aparato urinario, urinario. Entonces, ahorita nada más que sepan que durante este proceso, en el saco vitelino, con las células hipoblásticas, va a haber como una evaginación, ¿no? Que se llama alantoides. ¿Ya ven esta evaginación? Cerca de la placa cloacal, eso va a ser muy importante. ¿Ok? Entonces se va a formar como esta vaginación llamada alantoides. Bien, y después va a ayudar para el desarrollo de esto que les decía el sistema urinario, aparato urogenital y el sistema digestivo también va a tener una relevancia. Entonces ahorita con que sepan que en esta fecha es cuando se forman alantoides, más adelante vamos a ver su importancia y relevancia. Bien, ejes corporales. Bien. La semana pasada vimos más o menos, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando se formó el disco bilaminar, epiblasto, hipoblasto, las células hipoblásticas, unas se empezaban a diferenciar, aquí, esas rojas, y que tenían el nombre de endodermo visceral anterior, y que después esas células dan origen hacia el eje craneal. Entonces, si tenemos un eje craneal, vamos a tener un eje opuesto, que sería el eje caudal. Entonces, ya ahí como que se va diferenciando lo que es la parte caudal, lo que es la parte craneal, pero a su vez, también se va diferenciando lo que es el dorso, la espalda y el vientre del bebé, ¿ok? El epiblasto está orientado hacia el dorso, ¿ok? Apenas como que este marca, ¿ok? El epiblasto hacia el dorso y el hipoblasto hacia el vientre. Entonces, el epiblasto formará así como muy general toda la parte como que dorsal y el hipoblasto estará orientado hacia la parte ventral y después se diferencian endodermo, mesodermo, ectodermo, pero si le llegan a preguntar en su examen, porque me preguntan, ¿cuál es la capa del disco bilaminar con células cilíndricas y dorsales al feto? Es el epiblasto, ¿ok? Ahí tienes de dos. O saber que el epiblasto son células cilíndricas altas, o saber que el epiblasto son células dorsales, ¿ok? Lo mismo pasa con el hipoblasto. El hipoblasto son células cúbicas y ventrales al epiblasto. Entonces, con que sepan esos dos, qué tipo de células son cada una y cuál es dorsal a cuál y cuál es ventral a cuál. El epiblasto dorsal al hipoblasto y el hipoblasto ventral al epiblasto, ¿ok? Eso es lo más importante que tienen que saber. Luego, en su examen no va a venir nada de genes. Yo sé que si ven y leen el Lagman, como que siempre cada segmento hay un buen de genes, que como qué señal envía una célula para acá, para acá, para acá. En su examen no va a venir eso. Y a mí me lo dijeron que no venía. Pero este sí vino en mi examen. Fue el único que vino, tampoco me puedo quejar, nada más fue uno. Pero, pues como que nadie
sabía y ya después investigué y esta es la razón. En el examen decía, ¿cuál es el gen encargado del lado izquierdo de enviar células al lado izquierdo? ¿Ok? O el gen izquierdo maestro, algo así, algo que era al lado izquierdo. Y pues había PITX2, PITX, SHH o lefty. Y pues como que dije lefty, izquierda, pues debe ser ese. Y la verdad todos pusimos lefty y no era lefty. O sea, el gen especializado en que las células se vayan del lado izquierdo, y esa puede ser pregunta de examen, en mi generación lo fue, es el PIPX2. ¿Ok? Es el gen que le dice a las células vamos al lado izquierdo. ¿Qué pasa con lefty? Lefty también tiene que ver con el lado izquierdo, su nombre lo dice, pero funciona de una manera distinta. Lefty lo que hace es, las células que están del lado izquierdo impide que se regresen al lado derecho, ¿ok? Impide el retroceso al lado derecho. Entonces es una pequeña diferencia que es clave en su examen. En su examen si les preguntan cuál es el gen de la lateral izquierda, PITX2, pero se ponen muy específicos en cuál es el gen que impide el retroceso que cruce de las células del lado izquierdo al derecho, ahí sí sería lefty, pero lo más seguro es que les pregunte por PITX2. ¿Ok? Y bien, más adelante, ahorita Checo les va a explicar más o menos el mesodermo, cómo el mesodermo se va a diferenciar en 3 tipos de mesodermo. Pero que sepan que también ese mesodermo, parte de su nombre, ¿ok? Porque hay uno intermedio, hay uno lateral, hay uno paraxial, es por cómo se van a ir distribuyendo por lo que sería la superficie del embrión. Que tenemos un mesodermo paraxial que va a estar rodeando lo que sería el extremo craneal de línea primitiva, en la notocorda, luego un mesodermo que se va como alejando un poco más, que va a ser mesodermo intermedio, y tiene mucho sentido porque es intermedio porque va a estar entre los otros 2 tipos de mesodermo, el mesodermo paraxial y el mesodermo de la placa lateral, ¿no? Ese va a estar más lateral, va a estar más ese al eje caudal de la línea primitiva. Luego tenemos el último mesodermo, que sí ya lo vimos, pero lo incluimos aquí, que es el mesodermo extraembrionario, ¿no? ¿Se acuerdan que es el mesodermo que cubre todo el embrión? El somatopléurico, es planopléurico, pues bueno, es el más lateral, aunque no es mesodermo intraembrionario. O sea, mesodermos intraembrionarios es paraxial, intermedio y de la placa lateral. Y luego este que es extraembrionario se encarga de a su alrededor, fuera del embrión. Pero será como los 4 tipos de mesodermos, pero es muy importante que sepan que uno es extra y los otros 3 son intraembrionarios. Bien. El desarrollo de las vellosidades. Ok. Bien. Aquí lo más importante que tienen que saber es cómo está compuesta cada vellosidad, ¿ok? Las vellosidades primarias, ¿se acuerdan que tenemos el trofoblasto? Se divide en 2 capas, ¿no? Una capa celular externa sin límites celulares visibles multinucleada, que era el sincito trofoblasto, y una más interna, mononucleada, con límites celulares visibles, que sería el citotrofoblasto. Bien. Y antes estaba así súper dividido, ¿no? O sea, acaba el citotrofoblasto y luego seguía el citotrofoblasto. ¿Qué pasa? Que con el tiempo, al inicio de la 3ª semana, el citotrofoblasto va a empezar a penetrar, ¿ok? Se quiere agarrar más después del endometrio, se quiere agarrar más, entonces empieza a penetrar a la capa más externa de ella, que sería el sincitiotrofoblasto. Y esta penetración genera esa estructura, ¿no? Que sería un núcleo citotrofoblástico rodeado de un sincitiotrofoblasto. Eso se denomina vellosidad primaria. Bien, eso apenas muy bien cómo se acomoda cada vellosidad. Luego la vellosidad secundaria, que cuál sea la capa más interna al citotrofoblasto, pues el mesodermo extraembrionario, ¿no? El mesodermo extraembrionario somático, si quieren ser más específicos. Este mesodermo ahora va a invadir a su siguiente capa, que sería el citotrofoblasto, que está invadiendo al citotrofoblasto. Entonces ahora tenemos una estructura con un núcleo mesodérmico que le sigue un citotrofoblasto, rodeada por un citotrofoblasto. Entonces es una vellosidad secundaria, ¿ok? Compuesta de 3 capas. Llevamos 2 capas, 3 capas. ¿Qué pasa? En la 3ª semana ya van a ver más adelante que el mesodermo, una de sus funciones es que se va a diferenciar en células sanguíneas, ¿ok? Eso creo que lo vemos en semana 4, si no estoy seguro. Pero bueno, el mesodermo se va a diferenciar en células sanguíneas. El mesodermo intraembrionario. Pero este mesodermo extraembrionario también tiene esa cualidad de diferenciarse en células sanguíneas y en vasos sanguíneos. Entonces ahora vamos a tener, ahora sí, un sistema capilar venoso, con un núcleo mesodérmico con vasos sanguíneos y capilares, rodeado de citotrofoblasto, y en su parte más externa de un citotrofoblasto. Aquí lo más importante que tienen que saber es de qué está compuesto cada vellosidad. Si le dicen que por núcleo citotrofoblástico rodeado de sincitio, primaria.
Si luego se penetra un mesodermo extraembrionario, dejando todo y como que llevándolo hacia atrás y ahora teniendo 3 capas, vellosidad secundaria. Y ya si le dicen más específicos que el mesodermo se diferencia en células sanguíneas y vasos formando un sistema capilar velloso, ahora sí será una vellosidad terciaria. Es lo más importante. Y pues bien, esto ya lo mencionamos la semana pasada, pero eso siempre es pregunta de examen, entonces, eso sí, ya una pregunta de examen sí o sí, el pedículo de fijación. ¿Okay? Tenemos lo que será como que el embrión propiamente dicho, y aquí este sostén, el trofoblasto, que vean aquí. Esto, ¿alguien puede decir qué tipo de vellosidad es? Terciario. Exacto, porque vean cómo en el mesodermo ya se diferencian capilares. Entonces aquí tenemos todo el trofoblasto, toda esta cápsula citotrofoblástica externa, adherida al endometrio materno, y hay una estructura que ancla como estos 2 tipos de capas, una externa, que es el sostén, y una interna que va a formar todas las células, que se llama pedículo de fijación. El pedículo de fijación, pregunta examen siempre, futuro cordón umbilical. ¿Ok? Se los pueden preguntar de ambas maneras, apréndanse las dos. Que el pedículo de fijación es el cordón umbilical y que el cordón umbilical viene del pedículo de fijación. Y pues hasta aquí sería mi parte, pero un quiz rapidísimo. ¿Quién me puede decir qué estructura marca el inicio de la gastrulación? La línea primitiva. Exactamente. ¿Cuál es la fuente de todas las capas germinales del embrión? Epiblasto. Super. ¿Qué estructura conecta temporalmente la cavidad amniótica con el saco vitelino para la formación o durante la formación de la notocorda? Conducto neuroentérico. Exacto. ¿Cuál es el remanente adulto de la notocorda? El núcleo pulposo de los discos intervertebrales, algo así. Exacto. Seguramente en su examen no les van a preguntar núcleos pulposos, pero esto sí o sí, ¿va? ¿Y cuál es el gen maestro responsable de establecer el lado izquierdo del embrión? PIT-X2. Perfecto. El lefty impide que regrese, pero el izquierdo es PIT-X2. Pues hasta aquí será mi parte. ¿Tienen alguna duda de tercera semana del desarrollo? No. Sí, Miguel. ¿Crees que puedes regresar bien rápido a la diapositiva del destino del mesodermo cuando se diferencia? ¿Este? Eh, No, ya no, solo ya se puede. Esta. Sí, gracias. Ay. Sí. Igual les vamos a pasar a PPT, pero pues igual, toma la foto, lo quieras, y si tienen una duda, lo quieran. Si no, pues checo, te dejo compartir. Oye, algo súper rápido, nada más. Por ejemplo, de estructuras más específicas, no sé, de que el divertículo alantoides o así, o sea, te preguntan fechas o más bien... No, de no, que- eso no. Fechas no. O sea, fechas que yo recuerde, línea primitiva, Ujú. Notocorda, el periodo de las lagunas, ¿no? En el día 9, de las que hemos visto hasta ahorita, ¿no? O sea, alantoides, todo eso, no lo van a preguntar. O sea, fechas no se clavan mucho. ¿Ok? Entonces no se abocaban tanto por eso. Ok, gracias. Ujú. Pues bueno, si ya no hay más dudas, pues voy a empezar con déjame les comparto pantalla. Con el periodo embrionario. Este es un tema bastante extenso, pero muy importante porque va a sentar las bases de su conocimiento para algo que es muy importante, no solo para el examen, sino para toda la carrera, los que vayan a ser especialmente odontos o médicos, porque vamos a ver la embriología de los aparatos y los sistemas. ¿Ok? Entonces, pues empezamos con periodo embrionario. Esto abarca de la 3ª a la 8ª semana. Y pues iniciamos con el destino del ectodermo. Entonces, el ectodermo, a partir de la 3ª semana, va a empezar a desarrollar en su zona central, la que está superior a la notocorda, va a empezar a engrosarse y va a formar lo que se le conoce como la placa neural. Y estas células en específico se les va a conocer como células del neuroectodermo, porque van a dar origen a todas las células del sistema nervioso. Ahí. Ok. Ahora vamos pues básicamente con el proceso de neurulación. La neurulación es el proceso a través del cual se va a formar el sistema nervioso central. Esta placa que tenemos de neuroectodermo va a empezar a curvarse, ¿ok?
va a dar origen a una estructura que se le conoce como el tubo neural, y esta es la precursora de todo el sistema nervioso central. Entonces vamos a tener que la placa neural se alarga, sus bordes se elevan y da origen a los pliegues neurales y al surco neural. Tomen muy en cuenta esto porque va a dar esto de los pliegues neurales, porque da origen a una estructura bastante importante que ahorita vamos a ver. Y pues el surco neural, que es básicamente esta hendidura, esta curvatura que nos marca el plegamiento del embrión. Los pliegues se van a acercar y se van a funcionar en la región cervical correspondiente a la quinta somita. Ahorita vamos a ver qué es la somita. Y esta función se propaga en dirección cráneo-caudal, que es básicamente que va de la cabeza hacia los pies, y va a formar el tubo neural, que es esta estructura que origina el sistema nervioso central. Durante esta fusión se va a mantener comunicación con la cavidad amniótica por medio de los neuroporos anteriores y posteriores, que es este y este de acá. Y esto es muy importante, eso es pregunta de examen, vino en mi examen, vino en el de Chema, y es muy importante que se lo sepan, que es que el neuroporo anterior se va a cerrar en el día 25, y lo preguntan en etapa de somitas, porque ahorita, como vamos a ver, las somitas marcan la edad del embrión, ¿ok? Entonces va a ser de las 18 a 20 somitas. Y el posterior se va a cerrar a los 28 días, que es equivalente al día de las 25 somitas. Y esto va a terminar con una porción tubular, que es la médula espinal, y una más ancha, que van a ser las vesículas cerebrales. Déjenme reviso. Todavía tenemos un poquito de tiempo. Bueno. ¿Recuerdan esos pliegues que les había comentado? Esos pliegues se les conoce como los pliegues neurales, y básicamente van a desprenderse, ¿ok? Van a desprenderse y dan origen a algo que se le conoce como la cresta neural, ¿ok? La cresta neural es básicamente este pliegue que pueden ver acá. Se va a desprender y migra hacia el mesodermo subyacente. Esto se le conoce como una transición epitelio-mesénquima. A mí me lo llegaron a preguntar, pero no creo que sea tan importante el tipo de transición, pero pues básicamente si se quieren clavar mucho, es que pasa de un tejido fino epitelial a uno laxo mesenquimatoso, y esto se debe principalmente a la pérdida de E-caderina y N-caderina. A estas células se les conoce como las células de la cresta neural, dan origen a una gran cantidad de estructuras, y por eso es que coloquialmente se les llega a conocer como la cuarta capa germinal. Ectodermo superficial. Pues básicamente este ectodermo, que no es neuroectodermo, sino es el ectodermo que restó, va a dar origen a estas estructuras que son la placoda del cristalino, que pues básicamente forma el cristalino, y a la placoda óptica, que da origen al oído interno, incluye las estructuras del equilibrio y de la audición. Y aquí está básicamente un resumen de qué va a dar origen cada parte. Como vemos, el ectodermo superficial nos va a dar origen a la epidermis, el cabello, las uñas, a la hipófisis interior, el esmalte dental, el oído interno y el cristalino, como habíamos visto de las placodas. Y el neuroectodermo nos va a dar origen al tubo neural, que es el sistema nervioso central, y a las crestas neurales, que van a dar origen a un chorro de estructuras. Ahora vamos con un tema un poquito más extenso, que es el mesodermo. ¿Cuál va a ser el destino del mesodermo? Déjenme un modo para que lo puedan leer bien. Vamos a tener, este mesodermo va a pasar de ser un tejido laxo a una estructura sólida que podemos dividir en tres partes, que son estas de aquí. Estas son las estructuras, las que le subrayan en rojo, son las estructuras del mesodermo. Vamos a tener esta central que está pegadito a la notocorda, que es el mesodermo paraxial, ¿ok? Del axis, pues paraaxial. Luego tenemos el mesodermo intermedio, el mesodermo de la placa lateral, y este mesodermo de la placa lateral se va a dividir en dos subestructuras, que son el de la capa somática o parietal, está pegado a lo que es el ectodermo embrionario, y el de la capa esplácnica visceral, que está pegado a lo que es el saco vitalino. ¿Ok? Entonces vamos a ver el origen que nos da el mesodermo paraxial. El mesodermo paraxial, que como mencioné está pegado a la notocorda, a partir de la tercera semana, este mesodermo comienza a organizarse en segmentos conocidos como somitómeros, los cuales en la región cefálica y caudal continúan su formación en dirección cefalocaudal, o sea que van de la cabeza hacia los pies. En la región cefálica forman neurómeras,
Estas estructuras son las que van a dar origen al mesénquima de la cabeza, que es básicamente de tejido conectivo. Y sí, no es tan importante estas, las que son más importantes son las somitas. A partir de la región occipital, los somitómeros van a formar somitas, que son estructuras que tienen tres componentes principales. Son estas como bolitas que pueden ver en la espalda del embrión, y cada una tiene tres estructuras. Tiene un componente, es un esclerotoma, que es un componente tendinoso, cartilaginoso y óseo, un miotoma, que es un componente muscular, y un dermatoma, que va a formar la dermis de la piel. Podemos decir que tienen también un componente nervioso, pero no es tanto parte de la somita, pero sí acompaña a cada somita, por lo cual podemos seguir la inervación que tenía la somita durante el periodo embrionario. Y pues a partir de esta, el primer par va a aparecer en el día 20 y cada día se van a formar aproximadamente 3 pares, lo cual nos ayuda a poder estimar la edad del embrión, porque básicamente cada día van a aparecer los 3 pares, entonces contándolos podemos estimar la edad del embrión de una forma bastante accurate. Y bueno, ahora vamos con el tema del mesodermo intermedio. Pues básicamente este va a conectar temporalmente al mesodermo paraxial y a la placa lateral y nos va a dar origen a todo el sistema urogenital. La región cervical y la torácica superior da origen a los nefrotomas y en la región caudal da origen al cordón nefrógeno. Sé que esto ahorita no les hace sentido, pero más adelante veremos, eso creo que se lo va a explicar Mejek, la formación del sistema urogenital, y todo esto va a venir del mesodermo intermedio. Y esto es súper pregunta de examen, siempre lo hacen. La única estructura del sistema urogenital que no viene el mesodermo intermedio es la vejiga. Ok, nos quedan 2 minutos. Si gustan, voy a cerrar la sesión y nos volvemos a meter en el mismo link. Ok, ahorita aquí los veo. A ver. Ok, creo que ya la mayoría están de regreso. Entonces vamos a continuar con el tema. ¿Están? Listo. Pues básicamente eso era todo por parte del mesodermo intermedio. Más adelante verán a mucho detalle cómo se forma a partir de este tejido, cómo se va a formar el sistema urogenital. Pero eso ya será para semana 4 con México. Pues bueno, el mesodermo de la placa lateral. El mesodermo de la placa lateral es básicamente esta estructura que pueden ver aquí. Básicamente se va a dividir en 2 placas. La capa somática o parietal, que está junto a este ectodermo supraadyacente,
a este mesodermo supraadyacente y la combinación de estos dos se le va a llamar la somatopleura. Y van a dar origen a las hojas parietales del peritoneo, la pleura y el pericardio, y a los huesos de las extremidades, la cintura escapular y la cintura pélvica, al igual que al esternón. Y en su capa visceral, que es la que está supraadyacente al endodermo o a este saco vitalino, va a formar lo que es la esplacnopleura, la combinación de estas dos. Y embriológicamente van a dar origen a las hojas viscerales del peritoneo, pleura y pericardio. Entonces aquí pueden notar que hay una diferencia en origen embriológico de las dos capas, la visceral y la parietal. Y también va a dar origen al músculo liso, que recuerden que es el músculo involuntario, al músculo cardíaco y al estroma de las vísceras. También vamos a tener esto que se le conoce como el celoma intraembrionario. Pues básicamente va a haber una unión de los espacios celómicos, que son estos que separan las dos capas del mesodermo lateral durante este plegamiento del embrión, lo que nos va a resultar en una sola cavidad que va a dar origen a la cavidad de la pleura, la cavidad del pericardio y la cavidad peritoneal. Porque recuerden que tenemos estas dos hojas que van a origen a la capa visceral y parietal. Entonces, de ahí el origen embriológico de estos espacios. Ahora vamos a ver un tema importante que es la formación de sangre y vasos. Esto es un tema muy preguntable en el examen. Y pues también cuando lleven la materia de sangre y hematopoiesis lo van a tocar. Que es básicamente la formación a partir del mesodermo esplácnico extraembrionario que rodea el saco vitalino, se van a formar las células precursoras de la sangre y los vasos sanguíneos, los que se les conoce como hemangioblastos, los cuales se agrupan en estructuras conocidas como islotes sanguíneos. Vamos a tener dos procesos diferentes. Tenemos la vasculogénesis, que es la formación de vasos a partir de estos islotes sanguíneos, y la angiogénesis, que es la formación de redes de vasos a partir de vasos ya existentes a través de la gemación. De hecho, también la angiogénesis es un proceso que sucede durante la vida extrauterina. Vamos a tenerlo en temas como, por ejemplo, de hipoxia crónica, gente que vive muy alto en lugares donde, pues con la altura, el oxígeno es menos disponible, o al realizar ejercicio vamos a tener la formación de angios o de vasos sanguíneos por medio de este proceso de la angiogénesis. Las células sanguíneas primitivas van a entrar a la circulación en el día 22 y a las 6 a 7 semanas van a morir para ser reemplazadas por células sanguíneas fetales. O sea, primero son células sanguíneas no fetales o de la madre, y luego se van a reemplazar por células sanguíneas propias del feto. Y eso es también porque pasamos del periodo embrionario al periodo fetal. Y el primer órgano hematopoyético del embrión es el saco vitelino. Esto es súper importante porque siempre lo preguntan. Muchas veces por sus características, muchos ponen el hígado. Siempre va a ser el saco vitelino y esta es la primera estructura. Y pues aquí tenemos el destino de cada parte del mesodermo. Tenemos el mesodermo en la cabeza. Eso es una división específica en ciertas literaturas que en este tema no usamos porque el libro base es el Langman. Pero si esto no le hagan caso, háganle caso a lo de acá, que es el paraxial, el intermedio y el mesodermo lateral. Ahora vamos con el tema del endodermo. El endodermo es la estructura principal derivada del endodermo. Perdón, la estructura principal derivada del endodermo es el tracto gastrointestinal, ¿ok? También algo muy interesante es que las vísceras se van a formar fuera de esta zona de aquí. Entonces, en muchos casos podemos tener, es algo que yo estoy viendo ahorita en patología de aparatos y de sistemas, vamos a tener algo que se le conoce como onfalocele, que es que básicamente las vísceras no regresan a la cavidad abdominal y son infantes que nacen con vísceras de fuera recubiertas por cavidades de peritoneo, que es básicamente por la incapacidad de las vísceras de regresar a la cavidad. Y básicamente este intestino temporal, que es este acá,
Este no lo pelen, esto es donde se forman las vísceras, como le mencionaba. Básicamente las divisiones van a ser en estas tres. Y tenemos el intestino anterior, en el cual va a estar la membrana orofaringea, y el intestino medio, que se va a conectar de forma temporal al saco vitalíneo por medio del conducto ónfalo-mesentérico. El saco vitalino es básicamente esta estructura de aquí, y es que eventualmente se va a pellizcar y se va a absorber. Y el intestino posterior, que tiene la membrana cloacal. Y eso es básicamente todo por parte del endodermo. Sí, ¿tienen una duda, Miriam? Dime. Y, el conducto no sé qué mesentérico es lo mismo que el conducto del saco vitalino, ¿no? Algo así venía en el ano, creo. Sí, el conducto ónfalo-mesentérico es lo mismo. Es nomás la conexión entre este intestino primitivo con el saco vitalino. Va. Y pues este es básicamente el destino del endodermo. Vamos a tener que formar el revestimiento epitelial del aparato respiratorio, el parénquima de las glándulas tiroideas y paratiroideas, hígado, páncreas, revestimiento epitelial de la vejiga urinaria y la uretra, estoma reticular de las amígdalas y el timo, y el revestimiento epitelial de la cavidad timpánica y el conducto auditivo. Y esto sí les recomiendo, tómenle foto, como quiera más adelante se los voy a compartir. Este es el destino de cada capa, las estructuras que van a formar, y es súper importante porque de aquí se pueden guiar para los demás temas que vamos a estar viendo. Y la retro. Se los pido mucho, nos los piden bastante. Más adelante, como quiera, ahorita se los comparto. Y sí, eso sería todo por esta semana. Aquí me voy a quedar un rato por si tienen más dudas y que tengan buen fin de semana. Gracias. 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 Oye, ¿crees que puedas explicar súper rápido otra vez lo de la cavidad? Bueno, no cavidad, pero algo así de el exocelómico. El exocelómico, sí. Voy. Sí. ¿Te Eso. refieres al celoma intraembrionario? Sí. Ok. Pues básicamente, ¿recuerdas que teníamos estas? De hecho, déjame regreso. Estas dos capas de acá, y esto se le conoce, creo que en una foto lo puse. No sale. Bueno, pero básicamente, esto de acá, los espacios exocelómicos, creo que así se llamaban, los espacios celómicos, perdón, son los que van a estar separando de las dos capas. Y conforme se pliega el embrión, porque el embrión va a tomar una forma tubular, estas se van a unir. De hecho, si ves, aquí tenemos la división, que nos va a dar origen al celoma intraembrionario, que es básicamente lo que nos va a separar estas dos capas, que eventualmente como una forma la capa visceral y otra la parietal, vamos a tener este espacio que las divide. Y eventualmente va a formar la cavidad de la pleura, el pericardio y el peritoneo. Ok, o sea, en el slide pasado que se como bifurcan en la somatopleura y luego la esplagmopleura, ¿no? Pero eso era de que el endodermo y el ectodermo de que adyacentes. Sí. O sea, esas son esas las que se van a unir o más bien de que No, lo que se une es el espacio que... es más bien el espacio que las divide. ¿Entiendes? O sea, ok. sí, porque cada una va a dar origen a una hoja del peritoneo, el pericardio. Entonces el espacio que las divide se va a unir y eso es lo que forma el celoma intraembrionario.